Buenas tardes, amigas y amigos de Ciudad Radio. Bienvenidos a su programa Enigmas de nuestro universo, donde nuevamente tenemos el placer de tratar un tema bien interesante de las bases extraterrestres con nuestros amigos aquí Tiberio Sánchez. Muchas gracias. Le damos la bienvenida. Gracias. A Mario Morales, también gracias. contactado en el fenómeno OVNI, y aquí Tiberio, especialista en todo lo que tiene que ver con el fenómeno OVNI. Así es. Pues hoy vamos a presentar ese tema muy interesante de bases extraterrestres. ¿Qué nos podrías comentar, Tiberio? Bueno, sí, mira, el tema bases extraterrestres es un tema profundo, es algo complicado porque ya da por hecho la existencia extraterrestre. Dentro del complicado fenómeno OVNI ya hay más complicación al hablar ya de bases extraterrestres. Entonces ya se da por hecho la existencia de hecho hay bastante evidencia, ¿verdad?, de la existencia extraterrestre ya, para hablar sobre el tema. Es un tema pues recurrente últimamente porque han dado muchas noticias, ¿verdad? Se habla de bases extraterrestres tanto en la Luna, de manera de las marinas, ¿verdad? Marinas. Aquí en el planeta Tierra se habla de bases subterráneas, que ya estaremos hablando sobre ellas, ¿verdad? Es un tema ya muy fuerte. Aquí las bases que hay subterráneas, es un tema bastante fuerte. Las hay en la Antártida, y nos hablan también de otras bases de tipo paradimensional. Ya estaremos hablando sobre pero eso es una pequeña introducción que les damos ahorita. Sí, claro. Para eso. Eso es para tenerlos cautivos, por supuesto, sí. Y por tu parte, Mario Morales, de tu cosecha. Pues ahora sí que es muy interesante porque hay zonas que están aquí mismo, a la vista, se puede decir que a la vista de todos, pero pues sin embargo, como estamos hablando de dimensión o frecuencia, pues totalmente no la vemos, pero algunas están muy visibles o evidentes, ¿no? Que desconocen cómo funciona, pues eso es otra cosa. Pero de que están a la vista o se sabe y se conoce muchas de ellas, pues sí. Por ejemplo, quisiera, pues, solo por mencionar, ¿verdad?, en esta introducción, alguna que dices tú que sea evidente. Bueno, evidente, pues lo que son los cerros, ¿no? Hay muchos cerros que los ves común y corriente, pero se habla que llegan muchas veces las luces y ahí se pierden. Ok, te quiero entender que, por ejemplo, están vinculados, por ejemplo, a volcanes. Por ejemplo, los volcanes se ha visto que atraen muchos ovnis, ¿no? ¿Te referías a los volcanes o a cualquier tipo de cerro? No, cerros. De hecho, es lo que hace un momento ahorita que estamos, ahora sí que llegando, iba yo a comentar a Tiberio. Lo que pasa es que no se habla de las bases extraterrestres, de los cerros, de los volcanes, pero de lo que no se ha hablado o no se habla mucho son de los lugares montañosos o de ciertas zonas donde hay planicies, o sea, donde está plano, y que tú puedes pasar en el avión y no ves más que vegetación, pero hay una ciudad ahí, o sea, haz de cuenta que como si rasuraras toda esa zona y no hubiese nada, hay una ciudad tal cual. ¿Oculta, escondida? Oculta, pues obviamente, en el sentido, bueno, para entenderlo, oculta, pero visible para otro tipo de vibraciones o de frecuencias. Entonces, es como cuando se oyen algunos casos de algunas personas que andan en algunos ciertos lugares y se pierden en una dimensión. Entonces, están tocando una zona donde hay algo. Entonces, obviamente, la persona cuando se pierde, pues obviamente al no saber se pierde la noción, tiempo, todo. Y sin embargo, estás pisando una zona que está camuflajeada, vamos a decirlo así, por decirlo así de alguna manera. Pero son lugares montañosos y planicies, ¿sí? Al igual aquí hay igual pasajes que desconocemos. Tal vez puedes ir aquí al centro, aquí a la Ciudad de México, y digo, si supiéramos a grandes rasgos las zonas, podríamos hablar de que hay pasajes o hay paredes, vamos a decirlo así, entre telón, vamos, en el que puedas cruzar a una otra dimensión. Que las desconocemos es otra cosa, pero casi por lo regular al que le sucede eso, hay veces es porque está en una, como dijeron, en una nota frecuencial, en la que de momento, tal vez sin querer, cruzas
esas zonas, ¿no? Ok. Eso es como lo que estábamos hablando de lo que es el Triángulo de las Bermudas, ¿no? Ujú. Que hay veces, pues sin querer, o hay veces puede ser también escogidos, o puede ser que, como ellos saben, de alguna manera, lo que viene en el futuro, pues hay veces ya pueden ellos estar esperando incluso hasta la persona, ¿no? Que saben que va a cruzar por ahí y la están esperando, ¿no? En fin, bueno, es muy complejo, Pareciera ¿no? Pero algo tema así. de casualidad, ¿verdad? Así es, bueno, Pero mira, no lo es. ya haciendo ya investigaciones ya profundas aquí dentro del fenómeno OVNI, hay que hacer una distinción entre lo que es un portal dimensional y lo que es una base extraterrestre. Ok. Allá por los años 70 se escuchaba yo que hay una base en el Ajusco, ¿no? De ovnis en el Ajusco, hay una base en los volcanes, en el Popocatépetl. Ahora se está viendo que más que una base, son portales dimensionales, ¿verdad? Como comentaba aquí el compañero Mario, ¿verdad? Muchos cerros y volcanes en el planeta están considerados ya como portales dimensionales. Ya el Uritorco en Argentina, el Fuji en Japón, no vayamos muy lejos, aquí verá el Ajusco y el Popocatépetl en México, como portales dimensionales, ¿verdad? Cuando uno en un lugar ventana, pues entra a otra dimensión, y estos portales son usados también por ciertas entidades no humanas para entrar en nuestro espacio físico tridimensional. Ok. Ahora, ¿qué es una base? ¿Qué es una base en realidad? Una base. Eso, ¿verdad? El Definirlo, ¿verdad? concepto más o menos humano de una base es que es una especie de cuartel que utilizan ciertas entidades para algún fin desconocido aquí contra con la humanidad, ¿no? Digamos, por ejemplo, pues tienen bases en submarinas, tienen bases en la Luna, que pues para no venir desde su planeta, utilizan la Luna como un trampolín y tienen bases en la Luna. Eso sería una base extraterrestre, ¿verdad? Las hay de muchas, como comentamos al principio, de muchas maneras, muchas diferentes, pues, desde las marinas, las terrestres, las incluso aéreas o dimensionales, sí, como las hay también. Bueno, eso es la distinción que quería hacer ahorita yo de portal dimensional y base extraterrestre. Ahorita vamos a avanzar con las características de cada una de ellas. Podríamos pensar entonces, tú, Mario Morales, que son una especie de lanzaderas, como lo hiciera el género humano. O sea, tenemos lanzaderas en Miami, en Florida, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? Así es, tenemos en la Antártida, tenemos las bases para de ahí a un fin posterior que está ahí cercano. Exactamente, ese es el concepto. Ya se utiliza el espacio exterior como la Estación Espacial Internacional, que ya tenemos por ahí, dijéramos, una base, ¿no? Pero en la Luna se propone ya incluso por los chinos y otras nacionalidades que van a empezar a construir, o tal vez ya hasta ya construyeron. Es lo que nos dicen los conspiranoicos, ¿no? Así que es. Ya hay. Así es. Y no humanas, también del género humano también ya se van a construir, o tal vez ya se construyeron. ¿Tú qué nos puedes decir, Mario? Bueno, mira, hasta donde yo sé, en la época de cuando se empezó a ir a la Luna, se escucha, se sabe o se dice que pues los corrieron. Sí, algo se dice, sí. Yo creo más esa teoría, o no teoría, bueno, eso que se dice hipótesis, a voces, ¿no? Les digo a voces porque en el ámbito normal, digo, de los medios no se menciona. Se menciona más en lo que es conspiranoicos y todo eso. Pero también hay que saber de quién viene para poder opinar y hacerte una certeza. Entonces, por ejemplo, yo donde lo escuché, sí tengo una certeza. ¿Por qué tengo una certeza? Bueno, porque yo hay veces, hay mucho en internet y yo pregunto, cuando se puede, les pregunto a ellos, ¿quién sí dice algo coherente o quién sí tiene sus hipótesis o ciertos mensajes más claros, sí, más evidentes? Exacto, tú como contactado ya les preguntas. Sí, yo les pregunto a ellos, quién sí, quién no. Esto sí. Exacto, ¿no? Y de alguna manera me voy guiando, otras ocasiones pues me quedo callado, ¿no? Me lo guardo, porque tengo que dejar que camine la persona o la conspiración, vamos a decirlo así, porque tiene un fin, ¿no? Todo tiene un fin y hay veces uno no puede meter la mano porque estropeas ese fin que ya lo tiene por destino, vamos a decirlo así. Que a final de cuentas, aunque yo aparentemente quiera yo ayudar, de todos modos se va a dar, ayude o no ayude, eso se va a dar.
Entonces de nada sirve que yo meta la mano para, pues ahora sí que para empujar, ¿no? Ahora, de lo que estamos hablando de información, sí, se habla que los corrieron. Ahorita no me acuerdo del nombre de este amigo, pero si no mal recuerdo, es el que hizo parte de los planos de lo que es el cohete del Apolo. Entonces, él platica, un norteamericano, que ahorita no me acuerdo, se apellida Hopkins, un señor chaparrito de lentes. Bud Hopkins. Exacto. Entonces él habla, incluso hay videos de él, ya viejos, que yo los veo desde hace... Ahora que hay la explosión del auge de los ovnis y la conspiración y ¿cómo le llaman? La ascensión del ser y todo ese rollo. Sí. Veo mucho el repetir, el copia, pega, pero pues eso ya es viejo. Viejo, sí. Sí, viejo. Totalmente. Entonces, ahorita está muy de moda, pero el problema de la moda es que te pierdes en la información. Sí. Ahora, nos vamos otra vez atrás. Con el que hizo el cohete, él habla de de los reptiles, ¿cómo se llaman? ¿Los reptilianos? Los reptilianos. Él habla de ellos, menciona presidentes, quiénes son, quiénes no son, cómo el sistema está manejado desde arriba por seres de otra dimensión, vamos a decirlo así, sí. En el que todo es un juego. Por eso el otro día yo comentaba cuando estábamos hablando de lo de el Triángulo de las Bermudas, que te comentaba, es que es como un juego. El detalle es que hay veces no lo vemos así porque obviamente lo vivimos y lo vemos de otra manera conforme estamos aquí. Cuando se tiene una conciencia mayor, más arriba, o ves y sabes, entonces te das cuenta que es un juego. Válgame, es cruel, porque también es cruel. Al no saber, tú sufres, padeces, etcétera. Pero ya cuando sabes un poco más, pues sí, el dolor se baja un poquito a sabiendas de, ¿no? Que es un juego, ¿no? Cruel, lo repito, es cruel. Pero sí, la luna los regresaron, no los quisieron ahí, salieron unos fulanotes y les dijeron que aquí no podían estar y que no pueden estar aquí haciendo... A los astronautas que bajaron. Sí, que no pueden estar aquí haciendo desastre. Y a todos ellos. Sí, a todos ellos, y vámonos. Y te me regresas y no vuelves a venir hasta que, como diciendo que hasta que ellos digan. Entonces dice, bueno, por la que él platica, el que hizo los planos del cohete, pues sí, se los sintieron la mano firme y pues para atrás. Entonces por eso se dejó tantos años ir a la luna. Qué bárbaro. Oye, qué notición. ¿Y tú, Así Tiberio, bueno, qué nos tienes? Hablando con él, estás tocando un tema ahorita del conspiranoico, eso lo voy a dejar para el final del programa, es en cuanto a bases subterráneas, claro. Porque es un tema, pues sí, terrorífico y lo vamos a dejar, bueno, lo voy a dejar para ahí. Ahorita hablemos de las bases extraterrestres en la Luna. Claro. Mira, pues la Luna se ha escrito mucho, ¿verdad? Nuestro satélite natural, muchas historias. Por ahí, dentro del ámbito del contactismo, algunos contactados ya nos mencionaban, ¿verdad? Como George Adamski en los Estados Unidos, nos mencionaba que los venusinos con los que él contactó usaban la Tierra, como digo, la Luna, perdón, como una base, como trampolín para hacer sus estudios en el planeta Tierra. Lo mismo nos lo dice el contactado Narciso Genovés también. Pero bueno, ¿qué nos dice la ciencia al respecto? Con telescopios, astrónomos han observado, por ejemplo, el cráter Aristarco, el cráter Copérnico, el cráter Platón, y han visto una verdadera actividad, incluso construcciones allá, un puente gigantesco, una especie de torres gigantes ahí, sí. y una totalmente actividad. Se ha por ahí especulado dentro de la ufología que una hipótesis, que la Luna en su totalidad es una base. Que incluso es la hipótesis de la Luna hueca. Y dice, ¿por qué hueca? Porque no ven cómo están los choques de los meteoritos y no tienen profundidad. Parece que nada más se expande la tierra y parece que se estrellan. Como el polvo, ¿no? Parece que se estrellan con algo sólido. Sí. Por ahí hay otra cosa, científicamente también pusieron detectores de sismógrafos y cuando pega uno de esos reverbera como una campana.
Así es. Y así tarda es. muchísimo en amenguar el fenómeno Sí, sísmico. así es. Queda vibrando, ¿verdad? Así es. Algunos estudios ya de astronómicos que dicen que la luna se mantiene así porque está hueca. Si estuviera sólida completamente, no tendría ese tipo de movimientos astronómicos, Okay. ¿verdad? Entonces, por ahí ya es una base que tenemos científica de que efectivamente la Luna puede ser base de entidades no humanas para que estén haciendo algún estudio para la humanidad. Dejémoslo en el estudio, ¿verdad? Porque por ahí ya empiezan ya cuestiones conspiranoicas y bueno, nos están estudiando, nos están observando, o nos tienen como una especie de granja humana, ¿verdad? Que ahorita vamos a ir para allá, Claro. en cuanto a las bases, las bases subterráneas. Qué bárbaro. Es que es muy complejo. Así es, pues, de hecho el concepto ya de base extraterrestre trae ciertas ya reconsideraciones filosóficas para la humanidad. Ya decir, bueno, ¿y para qué tienen base cerca de mi casa, del planeta Tierra? ¿Lo están observando para bien o para mal? ¿Okay? Ya empieza a haber consideraciones filosóficas ahí para la humanidad y el tema es muy importante por eso mismo. Esa es la que... Exacto, los destinos de la humanidad, ¿no? O sea, casi estas bases tendrán un propósito de estar monitoreando, de estar incluso metiéndose en el tema filosófico que dice Tiberio respecto a recolectar almas. Por ejemplo, está vertiendo en la red, tal vez ustedes lo conocen, esta información de que estas bases, esta luna, está como siendo la recopiladora de todas las almas de los cuerpos humanos, y ellos deciden el destino o los destinos que va a tener cada ser y volverlo a regresar al planeta Tierra. ¿Qué opinas tú? Algo así. Pues sí, algo así, más que de diferente manera, ¿no? A ver. Pero sí algo así. Se supone y se dice, volvamos a esto, ¿no? Y no lo digo yo, lo dicen muchos y también lo dicen ellos, ¿no? Se supone que aquí una de las versiones es que tú entras por tu propio pie. Okay. Eso es una de las... Como una elección personal. Una elección personal o una superación o un reto. Se oye bien, ¿no? Sí, porque sí. habla de la libertad, ¿no? El libre albedrío. El detalle ahí es que muchos han hablado como si te pusieran ahí el catálogo, ¿no? Y dices, ¿quién quiere ser Pedro, Juan Pérez? Mira, está ¿no? Y lo escoges. Como catálogo. Ajá, sí. Y ves parte de la historia, porque no la ves toda, claro. ¿no? Ves parte de la historia y dices, me cae Vas bien, me gusta. a este punto, vas a tener cierto nivel académico. Sí. Algo te va a llamar la atención y te va a gustar por alguna razón. Dices, lo agarro. El problema de eso, yo al menos cuando he platicado con ellos, es que cuando tú entras, pierdes todo conocimiento. Sí, es como si te borraran el cassette. Sí, te borran el cassette. Entonces aquí es donde se convierte un gran reto, porque ya no es la vida de Juan Pérez. Es tu vida, ¿no? Y deja eso, y tu capacidad, cómo te desenvuelvas, porque si logras despertar, pues que a todo dar. Pero si no logras despertar, entonces sigues girando aquí, entonces es un laberinto sin salida. Exacto, se vuelve una rueda que sigue girando y tú nunca escapas. Y no para. Exacto. Eso es lo difícil en cuestión de lo que tanto se dice, que tú vienes por tu propio pie. Se habla también de los engaños, porque también se han escuchado mucho, el que cuando tú naces, cuando tú mueres, que ves la luz, y es como un tubo que te lleva al mismo lugar, ¿no? Entras por un lado y sales al mismo lugar y vuelves a retachar, ¿no? Ese engaño que se habla, ¿no? Se habla otro engaño, bueno, pues igual el que tú ves la luz, caminas, te pierdes en esa luz y amaneces naciendo, ¿no? Por decirlo así otra vez, ¿no? Sí, es cierto. Entonces, hay muchas hipótesis, conspiraciones, relatos, porque también hay relatos de la gente que dice que él vio cómo murió y cómo volvió a nacer, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, realmente es muy complicado. Y incluso hay chavitos que se acuerdan de su vida pasada. Así es. Entonces es muy complicado eso, porque de eso, mira, eso es como cuando válgame ahora sí que ciertos científicos o ciertos doctores o ciertos medios, estamos hablando de cadenas, donde ellos aseguran cosas que de alguna manera no es seguro. Yo lo digo porque, por ejemplo, yo he escuchado a personas
que dicen esto sí es cierto, esto no es cierto, no, ¿cómo crees? Y no puede ser eso porque toda la información que ellos tienen hasta el momento, todo es gracias a las vivencias, a los contactados, todo, sea bueno, sea regular, o sea malo, lo que sea, todo eso es lo que tiene, digamos, Tiberio. ¿Sí? Tiberio tiene toda la información que se ha publicado en libros, periódicos, noticieros, etcétera. Y entonces vas sacando tu propio criterio, tu pensar, tus hipótesis, etcétera. Entonces, pero yo lo digo porque hay gente que no acepta y después te hablan de la luz, te hablan de la ascensión, te hablan de Dios, vamos, y a final de cuentas se están sosteniendo y agarrando de las vivencias pues, del quien vive eso, ¿no? Y no le dan su lugar, ¿no? Okay. Ahora, regresando a las bases, pues sí, realmente sí es un cuchillo de doble filo. Fíjate lo que te voy a decir. Los que manejan este sistema está para bien y está para mal. ¿Sí? Yo pienso, hasta el momento yo pienso que no hay nada más seguro que tu pensar, tu sentir, tu acción. No hay nada más seguro. Nada más. Porque eso es lo que te va a dar la apertura para, ¿sí? Para ver, para viajar, para saber, para entender, etcétera. Y no el que tú te documentes. Yo lo digo porque mucha gente te dice, como esos que dicen, yo te enseño a abrir el tercer ojo, ¿no? Ven conmigo, yo esto, yo lo otro. Está bien, ¿no? Que estudies y hagas algo, pero sí se necesita esa profundidad real para que realmente se haga. Pues, si fuera eso, hombre, el mundo sería diferente, ¿no? Pero las bases yo pienso que sí están ahí como, pues, ¿cómo podría yo decir? Esa es como la dirección de la escuela, ¿no? Una dirección cerca de... Okay. ¿Sí? Para el reporte, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? El reporte, la bitácora. La auditoría, la administración de... Exacto. Planeta. Es muy interesante eso. Así yo lo veo. Que comentas con respecto de las almas. Es un tema que se empieza a unir ufología con los conceptos del esoterismo y de la religión, ¿verdad? Y es un tema importante de las almas porque lo vamos a tomar para la última parte del tema en cuanto a las bases subterráneas. Perfecto. Ahorita, pues es de ver que, por ejemplo, nuestro planeta tiene una gravedad de 9.81 metros sobre el segundo al cuadrado. La Luna tiene 6.1 metros sobre el segundo al cuadrado. Es decir, que da un tirón gravitacional muy fuerte al planeta Tierra y crea las mareas, ¿verdad? Pues resulta que también las almas, cuando quedas sin el cuerpo físico, ese tirón gravitacional espiritual, también, como tú dices, atraes la luna, especie como de recoge como malos humores, ciertas almas para después retornar todo eso, ¿verdad? Okay. Ya por ahí también esta información nos la había pasado también un contactado llamado Ercilio Maes, brasileño, que contactó con una entidad espiritual de nombre Ramatis, y vierte en todo. Él escribió muchas obras, muchos libros, psicografiados por la entidad Ramatis, y él plasma eso en un libro que se llama Mensajes del Astral. Toda esa información muy interesante, ¿verdad? Sí, pues, ahora mira, pasamos a la cuestión bases marinas. Bases marinas. Se han observado ya, hay muchos ovnis, objetos voladores, que salen del mar, que entran al mar. Entonces hay la idea de que tienen bases marinas. ¿Por qué dice? Porque es un lugar a donde no ha podido llegar el humano. No hemos podido crear tecnológicamente un aparato que resista las presiones submarinas que hay. Es correcto. Ajá. Entonces ellos muy posiblemente, lógicamente, tengan en las profundidades allá abismales bases, ¿verdad? Con las cuales pues hagan sus objetivos que no sabemos todavía, desconocidos para con la humanidad. Salgan y entren ahí. Muy llamativo es el Triángulo de las Bermudas, ¿verdad? Ya es un tema también recurrente. Otra parte subterránea que se habla en la Antártida, que es el Polo Sur. Se habla de otra base por ahí, otra base. Y en muchos más lugares están dictaminados 12 triángulos, llamados el Triángulo del Diablo en Japón. O sea que hay... El de Alaska. Recientemente estoy viendo... Así es, Antonio Rivera en su libro tiene los 12 triángulos de la muerte. Hay 12 triángulos que
que pueden ser tanto bases Ujú. como portales dimensionales, que estén en el mar también, ¿verdad? Hay que tener en cuenta eso. Eso en cuanto a bases submarinas, tengo ahorita a decirle. No sé, Mar, No, eso es correcto, sí. Y de hecho, yo pienso que las mejores bases serían las marítimas. ¿Por qué te inclinas a pensarlo? Porque pues se habla mucho de personas que han andado en lo que es los polos, caminando, ¿no? Que se aventuran, ¿no? Y han tenido encuentros con seres. Y es más fácil, digo, relativamente, a ir a la profundidad, ¿no? Cuando no tienes ningún aparato o algo por el estilo para explorar, ¿no? Supongo que ellos tienen muy buenos aparatos, Sí. tecnología como para ir No, me refiero como... a la luna o al fondo del mar. No, pero me refiero a la persona Sí. común que diga, Bueno. quiero explorar. Es más factible y fácil, por decirlo así, el que a lo mejor si tú tienes dinero, pues contrates un helicóptero o lo que sea y puedas ir a los polos, ¿no? Que ir al fondo, ¿no? del mar. Sí, Así ahí es. la presión Así es es. una barrera. Todavía no. Entonces yo pienso que las mejores bases son esas y las que están fuera, ¿no? Fuera del alcance. Vamos a Bueno, ¿y qué decirlo opinas así. de las Del bases espacio. subterráneas? Ujú. Ahora, También. ahorita que dices eso de las subterráneas, digo, volvemos a esta, ¿no? Hay gente que habla de que ha entrado a las bases subterráneas por el mar. Que entran, ahora sí que entran, está el mar, entran y no van hasta el fondo, o por decirlo así, ¿no? Que hay cavidades que se abren, quita la roca o lo que sea, y son túneles Okay. donde navega la nave Ujú. y ya llegan a ciertos destinos, ¿no? Ya anteriormente, pues el esoterismo, ¿no? Nos hablaba de ciudades intraterrenas, la famosa Agartha, Shambhala, ¿verdad? Atlántida. De todos, que ciudades intraterrenas que estaban allá, que estaban donde vivían grandes iniciados, que habían subido un proceso iniciático grande aquí en el planeta Tierra y habían evolucionado de tal manera y están en esas ciudades. Por ejemplo, el contactado triguerino, contactado brasileño, nos habla de una ciudad que se llama Erx, de donde vienen precisamente esas entidades que él los llama los jardineros del espacio, que son una especie de sembradores de vida, ¿verdad? Estos son los grises. Ciertas bases. Ujú. Por ahí nos habla el otro contactado argentino, Pedro Rumaniuk, nos habla de una ciudad subterránea llamada la Ciudad Azul, ¿verdad? De entidades de seres tipo alemanes, ¿verdad? Así rubios, altos, tipo escandinavos. Y por otro lado están ahora sí las bases subterráneas de los que nos habla en Estados Unidos, ¿verdad? Ujú. Las que se han detectado en Socorro, en Dulce, Nuevo México. Ajá, ajá. También en Rancho Skinwalker. Así es, para allá voy, es la parte más tenebrosa ahorita del tema. Vamos a hacer. Y bueno, siguiendo con esto, en esas bases, por ejemplo, entramos aquí lo que es el tema conspiratorio. Ujú. Hay mucha evidencia de esta información, pero como es una información de tipo conspiratoria, hay que tomarla con cierta prudencia. ¿Sí? Se habló que allá por los años 50, por ejemplo, se creó un grupo especial llamado el Majestic 12 en Estados Unidos, Ujú. con más altos cargos científicos de la época y políticos. ¿Para qué? Para recopilar evidencia extraterrestre y más aún hacer contacto con ellos. Ujú. Se dice que en la época del periódico de David Dwight Eisenhower se logró contactar con este tipo de entidades Ujú. y se hizo una especie de pacto. Se hizo una especie de pacto de que se les iba a pasar a los humanos tecnología, ¿verdad? A cambio de algo, ¿no? Sí, a cambio de que les dejaran abducir a personas, pero la cláusula era que sí les iban a dejar abducir a personas, pero que no les iban a hacer daño y las iban a regresar y les iban a pasar un conteo exacto de quiénes y cuántas personas se habían dicho. Pero resulta que estos engañaron a los humanos, ¿verdad? Engañados. Aquí viene ya el tema conspiranoico muy fuerte. El que está a cargo de ahí, el mayor científico ahí, es el señor Vannevar Bush, Ujú. que es tío del señor George Bush y tío abuelo del señor George W. Bush. Ujú. Entonces, ya cómo se van las jerarquías, se van enlazando. heredando en el Pues, gobierno. es lo que te estaba ahorita comentando, ¿no? Era el que dirigía el Majestic 12. Ahora, estas entidades se les dejó hacer ciertas bases subterráneas. Ahora hay evidencia, repito, conspiranoica, de que estas entidades pues engañaron a los humanos y empezaron a trabajar por su cuenta. Ajá. Y empezaron a hacer experimentos más allá de los susodichos. Empezaron a experimentar con humanos, a sacar
óvulos a las mujeres, semen a los varones, para hacer hibridaciones, ¿no? Con hibridaciones entre su raza y la del ser humano. Algunos contactados dicen que ellos tienen una especie de generación glandular por alguna especie de batalla nuclear que tuvieron, no sé, y estaban, es una hipótesis, ¿verdad?, experimentando para hibridizar entre nuestra raza y la de ellos y crear una especie intermedia que tuviera la capacidad de reproducirse que ellos habían perdido. Entonces es un tema tremendo ahí. Pero estás hablando tú ahí de los grises. Así son los grises, efectivamente. Así que, pues digo, para la gente que no sabe, los jardineros son los grises. Estamos hablando de los chaparritos. Y de lo que estás hablando de la hibridación por parte de un faltante de, pues no sé, de poder reproducirse, volvemos a la misma, estamos hablando de los grises. Así es. Ahora sí que vamos a hablar, como dicen, de lo que es la conspiración, pero más bien es un pensamiento, ¿no? Que al menos, digo, ahorita me llega y me nace. ¿Y tú cómo podrías decir, o cómo podríamos saber, de alguna manera, si no todo esto es, digo, porque al final de cuentas tiene que ver, ¿no? El gobierno, o los gobiernos, o quien está atrás de los gobiernos. ¿Por qué lo digo? Porque estás hablando de, o se habla de un trato con los norteamericanos, ¿no? Desde mi punto de vista, para mí todo eso es un cuento, para bien o para mal. A final de cuentas es un cuento con una historia y con una conspiración, que lo único que nos hace es confundir, y entonces al confundirte, digo, por eso hay que estar muy atentos, confundirte para bien o para mal, ¿sí? Entonces, ahora, mi pregunta así escéptica totalmente para contigo es, ¿y de dónde sacas que puede ser un cuento? Porque ¿O alguien ya te dijo algo? Sí, lo que pasa tú es que investigaste más a fondo y descubriste esta mentira. Sí, lo que pasa es que es una mentira. ¿Qué pasa? Es que por eso luego muchas veces digo, son niveles de entendimiento, porque te dejan ver una página y luego otra y luego otra y luego otra y al final, por decirlo así, te quedas más confundido. Bueno, no, ok, imagínate que son 10 páginas. Sí. De esas 10 páginas vas en la quinta, y de la quinta comprendes el fenómeno de alguna manera. Pero ya pasas a la sexta, séptima, y empiezas a darte cuenta quiénes están atrás. ¿Ok? Pasas más adelante y entonces te das cuenta que todo esto es como un juego, es un juego de ajedrez, ¿sí? Pasas más adelante y entonces te das cuenta que la historia, como la cuentan o quien la cuenta, quien hace una conspiración o quien hace una suposición, es el mismo sistema. Y el mismo sistema te hace así como si le echaras una cucharada de azúcar al café y le dieras un chorro de vueltas, man. ¿Sí me entiendes? Entonces te pierdes. Y esa es la bronca. Me decía Jesús Perseba, me decía, oye, dice, ¿y qué se viene ahora para más adelante? ¿Qué sabes, Mario? ¿Qué se viene? Y le digo, pues lo que se viene es la desinformación. Y es lo que estamos viviendo ahorita. Exactamente ahorita. Es lo que se está viviendo. A pesar de lo abundante que es. Sí. Me refiero a la internet. Es demasiado, o sea, te rebasa. A veces no te da tiempo de ver todo lo que hay ahí. Pero es un nivel de, entonces, desinformación. Sí, porque es válido, digo, el pensamiento de todos. Tus hipótesis, tus creencias, es válido todo. El problema es que es tanto el duro, que entonces la gente que hoy o mañana o dentro de 8 días o dentro de un año comienza a ver este tipo de temas, que ole. Se confunde totalmente. Entonces, ¿son buenos o son malos? Sí, y llegamos a ese punto. Porque yo te lo voy a poner de esta manera. Hablando ya en un tema más avanzado, en el sentido de conocimiento o de información, que de todos modos está en internet, digo, y hay mucho que se dice y sucede, pero te voy a poner un ejemplo. Como cuando dicen, no, es que los extraterrestres son malos por esto y eso, se encontró esto, sucedió esto, aquí están las pruebas, aquí pasó esto, el gobierno dice que encontró esto. Yo nomás te lo voy a poner así. La gente habla de la famosa Matrix. Fíjate lo que te voy a decir. Ese es como dar un paso hacia adelante y luego dar uno hacia atrás, y luego uno hacia adelante y luego otro hacia atrás. Entonces tu cabeza está así. Sí, para adelante y para atrás. De no sabes qué rollo. Piensas, bueno, si sacas se va una conclusión. Todo esto que estamos viviendo
será una simulación Ahora, de una civilización así es. súper avanzada. Ahora ahí te va. Dicen que son malos y dicen que son buenos, ¿no? Y así estás, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que como no tienes o no sabes hasta cierto punto, digo, cómo está el rollo, pues obviamente te confundes, ¿sí? Totalmente, y es, Sí. volvemos a la misma, es muy válido. Incluso hasta el que sabe bastante, claro que Podría tiene, caer en claro, una confusión. tal cual, ¿no? Porque no es algo sencillo, es muy complejo. Sí. Eso es como De cuando hecho, cuando bajaban yo les decía, bueno, ¿y yo cómo voy a saber que eres tú? Así es. Sí, sí, sí. Aún así. Sí, o sea, es Sí. que hay que ser honestos. Sí, totalmente. Entonces, imagínate el poder de hacerte como tú quieras. Así es. Entonces hay que ser honestos. Yo lo digo por la gente, porque luego hay gente que me pregunta, ¿y cómo son? No, mira, son así, son así. ¿Cómo sabes que son fulano o perengano? Bueno, pues entonces no es hoy y mañana ya tengo el contacto y ya entendí, ya comprendí. Uy, se me iluminó el cerebro, qué bruto, qué bárbaro. No, señor. Es un proceso de Es un proceso 10 o más años. años. Y yo te lo digo porque a mí me ha pasado. Son años. Ujú. Entonces, es un proceso. Yo escucho mucho en las redes, no, ya me dieron un mensaje y así asado y... No es fácil, no es fácil. Y te puedes ser, esto te puedes guiar, y yo siempre digo en apoyo, sean buenos o sean malos, en apoyo de los contactados viejos. Para mí son los chipocludos. Por Sí, ejemplo, sí, de Billy hecho. Mayer, Adamski. Sí. Esos son los jefes. Bueno, hasta yo. No, Ok. por ahí otros. Howard Muy Menger, bien. por ejemplo, ¿verdad? Howard Menger también, sí, contactados, pues de renombre que hubo. Claro. Sí, Definitivamente. exacto. Ahí hay mucha razón lo que Unos veteranos. comentas en el fenómeno hombre, ocurre mucho eso, la desinformación, información es una especie de galimatías. Sí. Algunos ufólogos ya de renombre como John Keel ya habían observado esto. Si bueno, parece ser que el fenómeno ovni se niega a sí mismo, que parece que la conspiración es más bien para que negar el fenómeno ovni y que no se tome en cuenta su estudio, como que siempre está tras las bambalinas. Siempre quieres buscarle por un lado y encuentras cosas disímbolas, es un verdadero rompecabezas que a veces no tiene ni pies ni cabeza. Así es. Ese es el fenómeno ovni, Así ¿verdad? es. Ahora hay que ver por qué ocurre eso. ¿Por qué ocurre eso? ¿Quién está detrás de todo ese embrollo? ¿Quién está que no quiere que se sepa de su existencia? ¿Verdad? Y parece ser que es una trama que el mismo fenómeno ovni ha creado, para permanecer en el anonimato. Y que aquellas personas que son capaces de estudiarlo, como los científicos, digan, no es cierto, es una conspiración, es una farabullada eso no es cierto, eso es muy cierto lo que ocurre. Ahora pues hay que ver, en cuanto a hablando de bases extraterrestres, bueno, ¿qué pretenden? ¿Verdad? Si realmente sí es el conspiratorio que somos una carne de cañón, ¿verdad? Que somos una granja humana, o es cierto que están los evolucionados, los que nos llaman los pleiadianos y los arturianos, que están interesados de manera altruista en nuestra evolución, y nos están observando, ¿verdad? Y tienen bases por ahí, y están observando de manera de que no cometamos errores de autodestruirnos, porque también es muy cierto que hay mucha evidencia de naves arriba de bases nucleares. Parece que alguien está monitoreando nuestro avance científico-militar, ¿verdad? Desde que las primeras explosiones nucleares en agosto del 45. Sí. Desde ahí empezó a agrandarse los avistamientos ovnis. Entonces parece sí que la humanidad está siendo monitoreada por alguien, pero no sabemos por qué o para qué. Si son buenos o malos. Bueno, es que bueno y malo es un término muy relativo. Lo que es bueno para mí no es bueno para ti, y viceversa, claro. O sea, es muy relativo. Más bien se basa en quiénes son los perjudiciales para nosotros y quiénes son los que nos pueden ayudar de alguna manera, ¿verdad? Eso es, debe haber razas de todo tipo. Fíjate que ahorita que tocaste el tema de monitoreo, a mí se me antoja esto y va la conversación para quien quiera cacharla, ¿no? ¿Han visto ustedes fotógrafos del National Geographic? Y en algún programa yo vi y me pareció cruel, pero al mismo tiempo me hice la pregunta, a ver, ¿por qué permiten que este león se vaya sobre un cachorro indefenso en aras de que este león va a fundar su nuevo reinado? Claro. Pero tiene que matar a todos los cachorros. Y se ve textual cómo se les va encima y los desgarra, los hace garras.
Y me ha tocado ver eso y yo digo, ¿no les podrían poner ahí un disparo con un dardo de esos que tienen sustancia que los duerme? Sí. Para alejarlo, para hacerle el paro al pobre cachorro. Sí. ¿Hasta dónde llega entonces? Y entiendo, la parte científica, ¿qué es lo que hace? Solo monitoreas, no intervengas. Es lo que te ¿Sí decía, me ¿no? explico? Así es. No intervención. Así es. O sea, solo vienes a observar, no a intervenir. Ujú. Aunque me parezca cruel, y a muchos televidentes nos parece cruel, ese ataque de un león sobre un cachorrito, están dejando la escena tal cual. Así es. Claro. Aunque te parezca Que te cruel. estén llevando unas imágenes para Sí. que tú ves, es otra cosa. Entonces, extrapolando esto al reino humano, Es lo mismo. los observadores. Hay observadores. Perdón, Pero- entre comillas. ¿Hasta qué punto ellos podrán intervenir en una autodestrucción? Así es. Tal vez no puedan hacer nada o no deban hacer nada. Ujú. Tal vez ellos solo son presenciales. Así es. Otra civilización que se destruye a sí misma. Así es. Y Pues, qué terrible y qué cruel, Así pero es. ellos no van a intervenir. Bueno, como tú lo acabas de decir, imagínate ya que está sucediendo eso. Sí. Entonces, digo, a lo mejor tú que estás allá arriba, agarras y dices, ¿sabes qué? Pues tráete a Tiberio y tráete a Mario. Que lo demás nos sirve. Ok. Vámonos. O sea, como una especie Extracción de... extracción extracción. de para salvar a los que ciertas personas que no merecen estar Ahí. en medio de esa Exacto. hecatombe, ¿no? Exacto. Pues sí, mira, por ahí vi una información de un contactado de Pedro Romaniuk al respecto, muy interesante, que efectivamente él decía que ellos no iban a intervenir, En nada. pero dadas las consecuencias de la última tecnología que habíamos adquirido, que la tecnología nuclear, dicen que las explosiones nucleares, ajá, toda la que es la radiactividad, que son rayos beta, rayos gamma, ajá, afecta también las dimensiones espirituales donde ellos están. Ok, O sea que no nomás afecta a nuestro mundo físico, sino también los mundos donde ellos están. ok. Y están cuidando eso porque dicen, ¿sabes qué? Nos van a llevar a todos al rastre, estos están jugando con lo que no deben. Ok. Más aún cuando se creó después de la bomba nuclear, que se creó la bomba termonuclear. Edward Teller, que es núcleos de helio ionizado, digo, que es el tritio, que es el hidrógeno 3, que se convierte en helio. ¿Y por qué se llama termonuclear? Porque es lo que ocurre en el Sol. Es una bomba, es lo que ocurre, lo que mantiene al Sol. Es como crear un pequeño El Sol aquí. calor. Es como crear un pequeño Sol aquí. El tritio, el hidrógeno 3, que se convierte en helio. Helio quiere decir Sol. Y pero en ese proceso se desbarata un montón de calor. Sí, sí, sí. Y cuando ocurrió la bomba termonuclear, dicen que el sistema el pulso de la Tierra cambió, como que le dolió al planeta. Si es un ser vivo, parece ser que le dolió. Ok. Empezando eso, empezó a haber un montón de monitoreo pero de apariciones de ovnis sobre centrales nucleares, de cómo estar ahí conteniendo. Ahora que hubo la explosión en Fukushima, en Japón, la explosión ahí, que es el reactor nuclear se les quebró por un sismo que hubo, pues está un montón de ahí que monitoreando naves, pues ahí viendo qué está pasando. Entonces parece ser que están preocupados porque estamos manejando fuerzas de la naturaleza que no nos vamos a acabar nosotros, sino los vamos a llevar también a ellos. Entonces están cuidando también esa es la información de los contactados. Hay que también tomar con prudencia lo de los contactados, ¿verdad? Porque dicen, bueno, hay el Salvador Freixedo, dice, nos ven como chamacos, Sí. nos engañan como chamacos. Pues tal cual. A unos contactados le dicen una cosa, a otros les dicen otra, Así es. nos engañan con fechas del fin del mundo. Sí. Bueno, ¿para qué o como para qué? ¿Verdad? Es para bien, para tomar conciencia de que hay o para ver cómo nos morimos de miedo, ¿verdad? Ay, mira, viene el fin del... A ver, todos no sabemos, o sea, todos no sabemos cómo nos mueven pues todo eso, cómo ¿Cómo nos manipulan? todo exactamente, nos manipulan o realmente nos quieren ayudar de manera altruista. Se me Ahí hace, está. para mí todo eso es un sistema psicológico. Porque ¿por qué te digo que es psicológico? Porque ¿cómo se supone que materializas en el tema de lo que es el fenómeno ovni? Cuando se dice, bueno, pues que hay gente que materializa objetos. Bueno, ¿de qué manera lo materializas? Pues con tu mente, ¿no? ¿De qué manera curan?
pues, con tu Sí, mente, las ¿no? curaciones psíquicas que le Ajá. llaman, ¿no? Entonces a lo que voy es que todo es psicología y todo es mental. Entonces si tú te fijas dentro de lo bueno y de lo malo, Ok. todo el tiempo se maneja una manipulación psicológica. Y es lo que ahorita Kemal dice. Yo te lo digo porque, por ejemplo, ahora como estaban hablando, apenas me dijeron, oye, que hay un, ¿cómo le llaman? Una nueva pandemia, ¿no? Que se viene y que hablan. Y yo dije, entre Así es. váyanse a volar. Es que No, y en el son colectivo cuentos, mano. todos estamos diciendo, ya basta de eso, ¿no? Es que ¿sabes cuál es Ya el estamos problema? hartos. Así De es. alguna ¿Sabes manera cuál es el quedamos- problema? Que los medios son parte de, ¿no? Obvio. El sistema, efectivamente. Así es. Entonces, te voy a decir una cosa. Dentro de lo que se habla de la Matrix, hace rato que lo mencionaba, que da uno paso para atrás y luego para adelante. Muchos hablan de la Matrix y dicen, se sienten que ya saben y que saben que es una Matrix. No, señor, es que no es así nomás el escuchar y tan se acabó y ya sé que existe una Matrix. No, señor. Te voy a decir en qué te das cuenta, digo, parte de lo que es la Matrix, el vivirlo. ¿De qué manera? El que tú sabes lo que va a suceder o se dice que algo va a suceder, entonces en tu interior, tú como persona, a sabiendas de, o tú siendo contactado, hasta cierto punto tú no sufres ese problema psicológico que se está en los medios. ¿Me explicó? Entonces yo mando una alerta en medios y a ti te llega y dices, en la torre. Entonces ya estás así, pensando, ya tu cabeza está girando. Y algunos de los, digo, no todos, pero sí de los contactados que al menos yo sé, están, pues, está Kirisi, ¿no? O sea, ves de otra manera la cosa, ¿sí? Es que es diferente. En la Matrix, tú ves la televisión y ahorita acaban de aventar una bomba. Y te dicen, acaban de morir 300 personas, 500 niños, no sé. Y tu cabeza ya está girando, ¿no? ¿Cómo sucedió? Y si te sacan las imágenes, pues dices, qué barbaridad, etcétera, etcétera. Pero ahí te va, esa es la Matrix. Yo te voy a decir, tú ves ahorita esa noticia y ¿quién te asegura que es cierto? ¿Tú cómo puedes saber que es cierto? Así es. A ver, échate esa. Sí, No sí, hay. sí, no hay forma. Pero estamos acostumbrados a los medios. ¿Me entiendes? Esa es la manipulación. ¿Por qué? Ahora vamos a esta. Hay gente que dice, es que yo estuve ahí o algo. Volvemos a esta. No sé si ustedes sepan de este tal vez ejercicio, se los voy a poner de esta manera. Tú puedes venir en la calle caminando y ves a una persona y la estás viendo con tus ojos y todo, ¿no? Y a lo mejor esa persona da la vuelta en la esquina y ¿cómo ves que desaparece? Sí, sí. ¿Cómo puedes saber si sí o si no? Sí, están filtrando también en la red algunos videos del gran rapto. O Así sea es. que humanos que están en un aeropuerto Ajá. y de repente, ¡fum!, de la nada y Mira. todos empiezan a gritar. Sí. Ay, Sí, se pero vuelven olvídate de locos, eso, mira, te voy a poner esta. ¿verdad? Están escritos y están bien palpables los ejemplos. ¿Has oído de cuánto es el porcentaje del que va a ser en el rapto? Ah, sí. Bastante. Se habla de que va a ser un 20%. Sí, sí, bastante. Y el la otro, pelas, por decirlo así. verdad. O sea que le dan oportunidad solo a un 20%. No. Y el 80% Que ellos se ven los que hay lleva aproximadamente un 20% que va a ser salvado. Ese es el que va a Por ser eso, salvado, nada más. Y los demás, Ahí se quedan, como sea, ahí se quedan. Mm. Entonces voy a esto. Eso te lo está diciendo la Biblia. O sea, imagínate Sí, desde hay cuándo. fuentes desde ya antiguísimas. Sí, Entonces, eso se va repitiendo y vuelvo a esto, es psicológico. Es una psicología la que se maneja. Ahorita estamos en el auge de los ovnis. Sí, de hecho todo es mental, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, psicológico. te vuelven a repetir el pasaje de la Biblia o no sí, sé. sí, sí. Sí, la Biblia Ahora, se en llama la el juicio actualidad. final. El juicio final. Y ahora Es lo mismo, pero con los ovnis. ahora se llama Proyecto de Evacuación Mundial, que es una cuestión que está utilizando la contactada tuya, que contactó con un comandante de Confederación Interestelar llamado Star Seran, Ah, que tiene todas las características iguales de ser es otro rollo. el Igual. Ángel Miguel. ¿Sí? Sí. Él tiene una confederación y el Ángel Miguel tiene legiones. Y parece que es una versión de lo mismo, nada más que ahora para la actual.
¿verdad? Una época tipo extraterrestre. Exactamente. Antes era Pedro, eres Juan. Y se llama Proyecto de Evacuación Mundial. Ajá. Sí, de evacuación, ¿no? Porque hay otro que es rapto, que para Sí. cuestiones experimentales, como si fuéramos nosotros, como los tratamos nosotros a los animales, ¿verdad? Ujú. Es la cosa tremenda. Y es el cambio de conciencia que va a traer el concepto precisamente de bases extraterrestres. El saber que por ahí nos están observando alguien que no sabemos para qué o con qué finales. Y aparte psicológico tremendo, porque siempre la religión, ¿verdad? Con respecto a todas las religiones, se respeta a todas las religiones, todos los credos, Claro. ¿verdad? Pero se nos enseñó siempre en la Biblia que éramos el berrido de la creación, éramos la creación magnánima de Dios, y todo lo demás fue creado para nosotros, los animales. Exacto. ¿Y qué pasa cuando te das cuenta que no es cierto? Que incluso por ahí hay alguien superior a ti, en tecnología, en cuestiones mentales, psíquicas. Es un choque fuerte a la humanidad, Ujú. que le va a obligar a despertar conciencia, Así a es. evolucionar por sí mismo, salir de una especie de paradigma donde lo habían inmiscuido. ¿Sí? Sí, sí. Esa es una... Es que volvamos a, es que lo que te vuelvo a lo mismo, ¿no? Todo es psicología. Así es, así es. Al 100, al 1000, todo es psicología. Por eso vuelvo a lo mismo, es dependiendo tu entendimiento. Entonces, todo está aquí, ¿sí? No es que, porque luego hay personas que dicen, no, pues si tú ni estudiaste eso, tú no te recibiste. Es que no necesitas estudiar ni recibirte. O sea, cuando se te da o lo tienes, ahí está plasmado, vamos a decirlo. Ah, Y muchas veces el que estudia, hay veces pues el que tiene el error de un sistema pues manipulado. sí, que te cuadraron, te alinearon para Así hacer es. el tema. Así Bueno, es. depende si te has educado de una manera rebelde. La educación intelectual te da recursos para interpretar, para desinterpretar, te da recursos de lenguaje, para pues, hacer conceptos de todo ese tipo de cuestiones. Ya dentro de intelectuales, el fenómeno ovni, muchos están considerados como un fenómeno psíquico, pero no quiere decir que sea mentira, sino que son dimensiones reales, Así es. incluso más reales que esta, Así es. porque esta física Tal es una cual. consecuencia de aquella. Ahorita acabas de decir algo bien chistoso, más reales que ni esta. Así Fíjate, es, fíjate así lo que es, te decía, efectivamente. hay una parte de donde se habla de las ánimas, El purgatorio. llaman el purgatorio. donde se dice que... O el limbo también. le Ajá. Así llaman. es, así es. donde se dice ahí que incluso que cuando te quemes, que incluso va a ser más doloroso que el que tú sientes cuando tú te quemas. Aquí, si tú pones tu dedo y te quemas, o sea, lo pones aquí a que se te achicharra el dedo, pues imagínate lo que se siente, ¿no? Imagínate todo el cuerpo, lo que sea. Bueno, pues se dice que eso no se compara al que cuando tú llegues ahí, en dado caso, lo que vas a sentir. O sea, es 10 veces peor. Sí, ajá, Sí, muchas de hecho, veces más. Y sí es una realidad, porque volvemos a la misma. Se supone que aquí estás en un estado mental, Así es. ¿sí? Entonces no estás dentro de, como lo que acabas de decir, Steve, de otra dimensión en la que es más real que esta. Así Y es. entonces vas a sentir más dolor en la otra, porque esa es la real, más real que esta. ¿Sí me explico? Sí, de hecho, esta es consecuencia de aquella. Ajá. Muchos clarividentes te ven Exacto. en la otra dimensión, incluso una especie de mal en tu cuerpo físico, y que después va a aparecer en el cuerpo físico. Lo ven en la región astral. Aquí te vas, Exacto. como el aura en la Exacto. cámara Kirlian. Ujú. Te están viendo en la otra región que ya está el mal. No se ha manifestado en el cuerpo físico y después se manifiesta en el cuerpo físico. Así es. Esto se veía cuando faltaba luz en ciertos órganos Exacto. en la cámara Kirlian, pues, que es el Ajá, ruso ajá. Kirlian. Sí, efectivamente, por ahí va la situación. Entonces, vuelvo a lo mismo, para mí todo eso es psicología. Por eso, mira, yo te soy honesto, de la historia de cuando cayó el OVNI y Y Roswell. todo eso para mí es un cuento. A ver, y entonces, ya que descubriste eso, ¿qué nos puedes revelar? Que será Que lo- sea pues verdad. eso es lo verdad que Pues es que yo, O sea, ya descubriste las mentiras. Ahora, ¿cuál es tu verdad? bueno, hasta donde yo sé, te voy a decir por qué. Mira, el OVNI no pudo haberse estrellado en Roswell, nunca. Nunca, nunca. Si tú te pones a ver en los libros antiguos o en las piedras antiguas
donde aparecen ovnis, etcétera. No, y tienen una super tecnología que Por favor. Es ¿cómo ridículo. vas a venir a estrellar, ¿no? Sí, O sea, teniendo una super tecnología, Claro. y te das un atoro. claro, totalmente. Y te lo vuelvo a decir, como siempre lo he dicho, y oye, ¿cómo es posible? Pues llega una nave y se lleva a la otra, papá, quitado de la pena. O sea, Ujú. es ridículo Ok. el que se cree la historia que se estrelló. ¿Qué es lo que crees de eso? ¿Que le dispararon? No, es, ¿O que es fue un, mentira? es nada un más? plan, es un plan, Un es plan un plan. completamente. Sí, es un plan. No existió Roswell ni nada. No, señor. Te voy a poner un ejemplo. Dice, no, pero se encontraron tripulantes Ajá, y heridos, los muertos y recuperaron, vivos. Y se los Te lo llevaron al área 50. Te lo voy a poner de esta manera. Cuando empiezas a estudiar o a buscar lo que es la ascensión, lo que es la conciencia, Despertar, todo el despertar, todo ese rollo, entonces ellos te dicen que no tengas miedo, ¿sí? Cuando, por ejemplo, se mezcla ahí los orbes, las energías, los espantos, las almas, todo ese rollo, yo nomás te voy a decir una cosa, tú con ese conocimiento, te dicen, ¿sabes qué? Necesito que estrelles un carro aquí en la glorieta. Tú sabes que no te va a pasar nada. Vas, lo peloteas y ahí te quedas muerto. Te sales del cuerpo y te no pasó regresas. nada. No pasó nada. No pasó nada. Ok. ¿Por qué? Porque estás en otro Otro rollo, en nivel. otra frecuencia. Mm. Ajá. Entonces, tú vas y lo plantas ahí. ¿Qué problema te causó? Nada, ninguno. Nada. Pues yo veo aquí el mismo rompecabezas, ¿verdad? Entonces son rompecabezas. Es muy cierto lo que dices de que pudo haber sido un teatro. ¿Por qué? Porque al suceder eso, vemos que el gobierno de Estados maneja todo y es como una agarra a los entes, como diciendo, yo soy superior a cualquier entidad que venga aquí. Aquí el gobierno es superior a cualquier entidad. Y crear ese teatro para crear esa superioridad, ¿verdad? Para que la gente no empiece a pensar, a crear sectas platillistas. Ahí vienen los hermanos a salvarnos, hay algo más poderoso que el Estado. Y se crea ese tipo de Claro. cosas. Pues es que es un... Por ahí hay otra hipótesis que tiene que ver con el esoterismo y el ocultismo, que dice que han estudiado los ovnis y dicen cuando entran a nuestro espacio físico tridimensional que se materializan, porque en realidad los ovnis vendrían siendo materializaciones momentáneas en nuestro mundo físico. Dice, al salir de su dimensión y entrar a la nuestra física, quedan sujetas a las leyes del mundo físico. Aquí hay 48 leyes que nos sustentan, desde ley de gravedad, ley de cohesión atómica, y una es la ley de accidente. Es que deben salir rápido, tienen un tiempo nada más de permanecer en nuestro estado físico y quedan sujetas a las leyes del mundo físico. Una de ellas es que se pueden accidentar. Es una hipótesis, ¿verdad? Que es del ocultismo nada más. Claro, pero claro. volvemos a la misma rompecabezas pues, del fenómeno. Está el uno, está el otro, eso no es. Bueno, yo lo creo así, te voy a decir por qué. Porque yo veo cómo, por ejemplo, cuando llegan a mi casa, yo veo cómo llegan y cómo se van. Sí, claro. Ahora tú ves un tipo de entidades. ¿No crees que haya otro tipo de entidades con otras filosofías diferentes a nosotros, otras maneras, otras morales, Otras que contacten a otras personas? O los que te contactan son los únicos. No. Fíjate que yo te voy a decir una cosa. Sí. A mí me gusta, por ejemplo, anoche estaba viendo, por cierto, un saludo a Miguel Mora. Estaba viendo ayer, tenía un enlace con un amigo que, por cierto, también estaba viendo el programa. Y estaba explicando, o le estaban preguntando cómo él siente, es que es bien importante porque es la misma pregunta y suena tal vez muy repetitiva, pero sí es importante de alguna manera cómo la contesta el contactado, porque entonces, al menos yo desde lo que tengo recorrido, me doy cuenta en qué posición está, en qué nivel está, cómo lo está viendo y cómo lo está entendiendo. Entonces cuando le pregunta, oye, ¿tú cómo les hablas? ¿Tú cómo sabes cuando a ellos? ¿Tú cómo sabes? ¿Sí me entiendes? Entonces, en una parte dice él que esto es mental. Ok, sí es correcto. Telepático. Pero lo que mucha gente, o lo que es el contacto de lo que es la telepatía, muchos no platican o no cuentan a grandes rasgos en qué sentido o en qué nivel de la telepatía. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Es el que escucha. La telepatía es el que escucha, el que percibe, o cree o siente, pero es aquí. ¿Sí? Todo eso es telepatía. ¿De cuál de todas esas es con la que tú te comunicas? Hay niveles. Así es, hay niveles.
o clasificaciones más bien, ¿no? Más bien clasificaciones de manera de... Pero sí te digo, yo no puedo creer en nada de eso porque, te digo, yo veo cómo llegan, cómo van, en fin, yo todas las historias que veo, me gusta ver entrevistas de contactados porque me doy cuenta si son o no son. Si son ciertas o no. Claro, y hay unos que me producen la verdad, pues pena, ¿no? Porque Bueno, pena... hay los fraudes también, ¿no? Sí, a esos es a los que voy. Sí, Pena porque... caray, es un engaño a la gente. pues sí, quizá él quiere explotar sus 5 minutos, ¿no? De fama, gente, Sí. de afán de protagonismo, todo eso ocurre. Yo te voy a decir sí. una cosa, yo de los que he visto, pocos, hasta ahorita llevo pocos que no son, ¿sí? Pero sí cuando alguien sí ya me tiene aquí girando, sí de plano sí salgo y les pregunto, oye, ¿sabes qué fulano? Sí. Y apenas pregunté de dos, no voy a decir los nombres, pero pregunté de dos y me dijeron, este sí y este no, así. Y sí, tal Pues, cual. este programa, Interesante. la verdad, tan interesante como los que estamos realizando aquí en Ciudad Radio. Tristemente el tiempo es el enemigo, pero danos tus reflexiones finales. Pues yo, Mario Morales. pues hay muchas bases, sí, eso sí. Vuelvo a lo mismo, hay veces están a la vista de todos, que no sabemos, esa es otra cosa. Y muchas de las historias que se cuentan, como el viaje a la luna, o cómo lo hicieron, todo, o lo del estrellamiento de Roswell y muchas historias así viejas, pues la verdad yo no me las paso porque con todo lo que he visto, he vivido, he sabido, es un cuento bien contado, dijeron por ahí, Puede haber de todo. y un ajedrez de alto nivel, en todos los niveles, espiritual, terrenal, espacial, como le quieran llamar. En capas está ese ajedrez. Es lo que les puedo decir así que hasta el Perfecto. momento. Tiberio, Bueno, pues una por favor. reflexión para todos, siempre la información, una mente abierta, ¿verdad? Para saber de qué se trata, meternos de todas maneras al rompecabezas e informarnos y siempre usar la razón siempre. Y generalmente pues, para ver de qué se trata, que si somos víctimas o victimarios o qué somos, qué lugar tenemos en el universo, de qué se trata esas entidades, si nos afectan, o nos quieren ayudar. Siempre una mente abierta para todos, para investigar esos temas tan fascinantes y que atañen a la humanidad, porque sí tienen que ver directamente con nuestra evolución como sociedad y como civilización. Es el consejo que yo les daría a todo el público, ¿verdad? Una mente abierta e investigar. Tal cual. Muy bien, pues amigas y amigos, los esperamos en nuevos capítulos de este programa, ¿verdad? Gracias, Enigmas gracias. de nuestro universo, con nuestros invitados que creo que ya se van a volver aquí pues de casa, ¿no? Muchas gracias. La Gracias, verdad muchas que gracias. traen temas muy muy interesantes y la verdad que la misma gente que nos ve y nos escucha nos propone estos temas. Claro, estamos abiertos. Quiero decir algo así, unas últimas palabras. A ver si nos acompañan, no sé si se pueda, a ver si este sábado o un domingo, vamos aquí, nos vemos a echarnos un heladito ahí en Coyoacán. Ok. Ahora sí que todos están invitados. Y a ver si podemos hablar, porque me propusieron en la calle algunas personas hablar de qué sucede o qué es ese ser que viene en las noches, o bueno, más bien no en las noches, a la hora del fallecimiento de una persona. Ok. ¿A dónde va? ¿Cómo funciona ese rollo? Muy amplio. ¿Cuáles son las consecuencias? Sí. ¿Quiénes son esos seres? ¿Sí? ¿Cuál es la Será función? interesante Sí. analizar. Y ya les platico Experiencias yo cercanas también. a la muerte es un tema fascinante también. Y ya también les platico algunas vivencias que he tenido sobre ese Qué tipo de interesante. entidades. Interesante. Pues Muy bien. muchas gracias, Mario Morales. Muchas gracias, Tiberio Sánchez. Miguel, y gracias Muchas a todo gracias. nuestro público. Gracias a Este nuestro favor auditorio de que escuchar nos estos hace el temas. favor de ver y escuchar gracias. este programa. Los invitamos a nuevas experiencias aquí en Ciudad Radio. Gracias. Hasta luego. Ahora ya. Ahora ya. Muchas gracias. Oh, perfecto. Ahí sí Una nos obra de haces arte. favor de tu ¿cómo le llaman? ¿Tu cosecha? De tu producción, Sí. que le metes ahí en